Entonces, estamos hablando de los elementos de la franquicia y estábamos hablando de que existen una serie de puntos que se tienen que atender. Entonces, para que lo tengan bastante en consideración a la hora de hacer, ¿sí? Tiene que haber una campaña de marketing, tiene que haber un manual de procedimientos, un control de gestión, tiene que haber un manual de negocios, tiene que estar hablándose de una asistencia al punto de venta que esté también hecha de manera escrita y hasta tu modelo de comunicación debe estar bastante claro por escrito. ¿Sí? Entonces, existe una serie de elementos de orden que requieres como tal en la formación. Y como formación permanentes, nada más agregarle, vas a requerir a lo mejor generar eventos para juntar a todos tus franquiciantes, ¿sí? A lo mejor en primeras no tienes que hacer eventos tan grandes, pero de repente, si eres una empresa muy, muy grande, a lo mejor de ese dinero tiene que ir para hacer tus convenciones anuales y tus seminarios, etcétera, etcétera. Darles una información súper, súper útil, ¿sí? Eh, Aunque no es franquicia, por ejemplo, Oxxo tiene su convención anual en donde juntan a todos los de los Oxxos de todo el país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya empiezan a dar todos los comunicados. Telcel hace lo mismo. Telcel tiene sus convenciones anuales en donde juntan a todos. Bueno, no sé si con COVID ya sigan en eso, pero yo me quedé al menos en sus convenciones locales, estatales, en donde juntaban para decir números y hacia dónde iba la empresa, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, parte de lo que cobras tiene que ver con una formación permanente y usualmente también con algunos eventos de relaciones públicas. Muy bien. Y también una asistencia inicial. Existe la asistencia inicial y existe ya asistencia de vida. Normalmente en la asistencia inicial, pues te dan, al momento de contratar la franquicia, te dan elementos de conocimiento, ¿no? En dónde te puedes poner para que funcione, cuáles son las áreas de influencia, cómo vas a elaborar tus presupuestos, cómo son los stocks y cómo es tu layout, ¿sí? Con tu planograma para traducirlo, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer la parte, o más bien, cómo vas a administrar la parte mercantil o la parte más bien de mercadotecnia, que normalmente hacen los contenidos desde corporativo, pero tú tienes que de alguna manera darle administración a eso, ¿sí? Y cómo van a hacer los sistemas de gestión. Vaya, hay mucha información que te dan como asistencia inicial. Como asistencia permanente, pues bueno, tu logística, tus procesos, la investigación, o más bien, qué cosas nuevas está lanzando la empresa y situaciones alrededor de tu operación para hacerla mejor. ¿Ok? Y bueno, todo esto conlleva unos gastos. Usualmente para la franquicia hay estos dos primeros como los de siempre y los siguientes tres que vamos a hablar en la siguiente diapositiva como opcionales, ¿sí? Pero en la mayoría al menos hay uno de los tres opcionales. Todas las franquicias requieren una inversión inicial para tú tener a lo mejor el centro. Tal vez tiene que ver con la compra de maquinaria y equipo que te pidan para tener ahí, ¿sí? O sea, que tengan la infraestructura necesaria para poder tener una franquicia como ellos te indican. Y eso tiene que ver con la inversión de entrada. Pero ojo, esa inversión usualmente no es el modelo de ganancias de la franquicia, porque al final del camino es nada más tener la adecuación suficiente para poder operar. En donde la primer ganancia del franquiciante tiene que ver con el canon de entrada, que es la puja por lo que cuesta tu marca, por lo que cuesta todo el seguimiento que vas a dar. Y entonces, ese es como tu enganche del carro, por así decirlo. Por lo mismo, también a la hora de contratar un servicio, o en este caso, una empresa de franquicial, ¿vale? Lo que les hablaba de royalties, si yo pudiera traducir la palabra de royalties serían regalías. Si yo pudiera ver la etimología de esto, tiene que ver con
como con un interés del por qué voy a continuar contigo. En este caso, para el franquiciante, ¿sí? En este caso, los royalties normalmente son esta cuota que das normalmente cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, no, para diferentes situaciones. Pueden ser royalties como, por ejemplo, un porcentaje de lo que vendas, ¿sí? Usualmente te manejan eso, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, tienes que pagar un royalty del 6% de tu facturación. Ah, ok. Significa que es por el uso de la marca como tal, aparte de tu abono, esos enganches, pues podríamos hablar de tu mensualidad, ¿no? En este caso, de tu anualidad por mantener una marca que tienes, a lo mejor tu 6% mensual de lo que factures, ¿no? Sí, bueno, entonces esa regalía es como lo tienes que descontar de tus ventas directas. Normalmente les decía que van desde el 3 hasta el 10. He visto el 10%. ¿En dónde he visto 10%? Usualmente en aquellas que piden poco derecho de canon o entrada. ¿Se acuerdan que les hablaba de que había unas de 50,000 pesos? Pues oye, yo la pongo de 50,000, pero te pido un montón de royalties. Entonces terminas pagando tal vez a la larga un poco más cantidad que si hubieras tenido mucho canon y poco royalty. ¿Sí? Entonces, eso es una estrategia también de los que quieren franquiciar, ¿no? Las microfranquicias, ¿sí? Entonces, pues si pagas mucho royalty, significa que quieres que sea de poca inversión para que muchos entren, pero que de mucho royalty para que te estén abonando mes con mes y te sea como tu ingresito seguro. ¿Ok? Royalties. Dentro de los royalties pueden existir estos dos. Usualmente el que siempre está es el royalty general. No siempre, algunas ni siquiera lo tienen, pero usualmente el royalty general estará. Pero estarán menos probable, pero puede que existan el royalty de explotación y el royalty de publicidad. En este caso es una vaquita, por decirlo así, mensual. El de explotación es para darte apoyo y seguimiento. Es decir, oye, me vas a dar 10,000 pesos mensuales para que yo te esté capacitando y dando asistencia técnica mes con mes. O me vas a dar un tanto de dinero para que yo te siga haciendo todas estas cosas. Oye, yo te voy a invitar a seminarios, te voy a hacer esto. Pues al final de camino tú entras con cierto dinero para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, esas son esas vaquitas que vas pidiendo a todos tus franquiciantes para que puedas hacer tu operación para atenderlos. ¿Sí? Como les dije, es un opcional porque algunos con el canon de entrada tan elevado, con royalties, se mantienen para hacer lo demás ya incluido en el precio. Pero no todos. Algunos te los van a cobrar como las agencias de viajes que te cobran los cacahuates, también el royalty de explotación. Muy bien. El royalty de publicidad también es un poco más común que el de explotación, pero también es de los opcionales en donde te cobran el marketing y publicidad que van a invertir en tu franquicia, pero al final de camino es uno general. En pocas palabras, le paga la publicidad a la sede. ¿Sí? ¿Sí? Todos los franquiciantes le dan también un poquito de sus impuestos por tener la franquicia para poder hacer la publicidad como vaquita entre todos. ¿Bien? Ese tiene que ver con muchos de los ingresos que se obtienen por ser franquiciante. ¿Sí? Muy probablemente, si te das cuenta y puedes lograr una franquicia de estas, pues empiezas a tener, y yo le llamo como estos ingresos vaca, porque son constantes y sonantes, ¿no? En donde te preocupas poco por qué está sucediendo, porque de la parte de las ventas se preocupa el franquiciante, y tú vas exigiendo tu mensualidad. Se me hace como el ejemplo de los que rentan casas, ¿sí? Y vas teniendo tu ingreso así como constante y sonante, y sí te importa la situación económica del que la rentó, ¿no? Pero no tanto como si tú estuvieras ahí. Bueno, y por último, la zona de exclusividad. Cuando tú haces un contrato de franquicias, le dices de aquí a acá, o en esta zona tú vendes.
¿sí? Hasta aquí te preocupas. Después de ahí, yo le daré la zona de franquicia a otro. Muy bien. Ok. Hablando de zona de exclusividad, pues bueno, la idea es, entre más grande la empresa es, tendrá más franquicias tal vez en una ciudad. Entonces, tiene que ver con que también no seas, tú como franquiciante, no te conviene tener demasiadas franquicias en ciudades pequeñas, porque lo que estás haciendo es que entre más franquicias no resulten exitosas, tu reputación de franquicia se puede ir al caño, ya nadie quiera tu franquicia. Recuerden que todo tiene que ver con reputación y secretos industriales que estés dando. Entonces, cuida como franquiciante qué zonas les das a cada quien. Si eres una empresa con pocas franquicias, tampoco cometas el error de darles zonas tan grandes a las personas. Luego estaremos hablando de estos franquiciantes que se vuelven franquiciatarios de zona. Luego empezaremos en un terreno de ser más específicos. Ahorita nada más nombrar que tienen diferentes zonas que se van ubicando normalmente en el mismo contrato. Chicos, la actividad del es porque estamos en el tercer día y cada día he dejado una actividad, pero si se dieron cuenta, el día de ayer no fue una actividad que estaba en Moodle y esta es la segunda de Moodle, es qué elementos conforman las franquicias, por qué es importante elegir franquicias que sea de tu agrado y por qué debes apegarte al modelo de las franquicias. Puedes basarte también, hay un videíto que está en Moodle en ese contenido, pero en realidad lo mayor que deberíamos tener de respuestas viene de estos videos generados y de lo que se ha platicado el día de hoy. ¿Vale? ¿Alguna ansiedad, duda, comentario? Ansiedad bastante, duda ninguna. A ver, ¿dejo de grabar para que me diga la ansiedad? No, está todo bien. Dices, Ya no la quiero. ansiedad relacionada a la tarea, dices, híjole, es que cómo empiezo a reescribir los elementos que conforman. No, eso no. No, relacionado a la materia. Sí, luego, como dices algunos alumnos, ¿cuál es el origen de la vida? No, bueno, eso no va en la materia ahorita. Sí, no, sí, no, ahorita conforme a la materia, estas preguntitas tienen que ver con lo que hemos platicado, ¿sí? Y, chicos, otra vez estoy viendo que estoy al filo de la navaja. 8:45, creo yo que podemos mandar la retro acumulada. Vamos a hacer esto. Muy probablemente hagamos la retro acumulada el viernes. ¿Deslate? Me digan las 3 retros acumuladas y a las 8:30 del viernes. Sí, me late. Para que digamos ahora sí como de varias cosas que hemos trabajado. Hoy no hay retroalimentación. Mañana tampoco. Eso, El profe. viernes la hacemos completa. Eso. Vale, está bien. Entonces, pero quedo al pendiente por WhatsApp para que dejen sus otras ansiedades. Muy bien. Muy bien. Thank you.